La mejor ensalada de mango con lechuga y limón, fresca, saludable y lista en pocos minutos. Vea pues, ponga cuidado porque lo que vamos a preparar hoy es una ensalada sencilla pero con un sabor que sorprende desde el primer bocado. Arrancamos esta preparación con 250 gramos de tomates cherry. Lo primero que hacemos es lavarlos muy bien. Luego, de manera natural, los ponemos a desinfectar en agua con un chorrito de vinagre blanco. Mientras los tomates se desinfectan, seguimos avanzando pues. Ahora pasamos a una lechuga verde fresca. La lavamos muy bien hoja por hoja, ponga cuidado en este paso. Después de lavarla, hacemos el mismo proceso de desinfección con agua y un poquito de vinagre blanco. Seguimos con uno de los ingredientes que más nos gustan en esta receta, un mango bien maduro. Lavamos muy bien el mango, le retiramos toda su cáscara y luego lo cortamos en rodajas. Después de eso, lo cortamos en cubos medianos. Ponga cuidado en esto, porque esos cubitos son los que van a darle ese toque jugoso a cada bocado. Y vea pues, aquí va una pregunta. ¿A ustedes les gusta el mango bien maduro y dulce o más bien firme y un poquito ácido? Cuéntenos en los comentarios pues. Ahora retomamos los tomates cherry, los escurrimos muy bien y luego procedemos a cortarlos en mitades. Este corte permite que su jugo natural se mezcle mejor con el aderezo más adelante. Bueno pues, ya que está aquí tan juicioso viendo esta preparación, aproveche este ratico y suscríbase ahí mismito. No deje que ese botoncito pase desapercibido, que él también quiere atención. Hágale clic con confianza, sin pensarlo tanto, que así se queda cerquita de todas las recetas ricas que subimos cada día. Seguimos con el aderezo, que es donde muchas ensaladas se vuelven realmente especiales. En un recipiente agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Luego agregamos el jugo de un limón. Después añadimos una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara o un pequeño batidor mezclamos todo muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea. Ese es el aderezo que vamos a reservar hasta el momento de servir. Retomamos la lechuga, la escurrimos muy bien y la secamos para evitar que el agua diluya el sabor de la ensalada. Luego, con las manos bien limpias, la cortamos en trozos pequeños. Este paso es importante porque cortar la lechuga con las manos ayuda a conservar mejor su textura. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera, agregamos primero la lechuga fresca, luego añadimos el mango en cubos y finalmente los tomates cherry. Con una cuchara grande mezclamos suavemente todos los ingredientes, asegurándonos de que se integren por completo sin maltratar el mango. Y vea pues, aquí otra preguntita. ¿A ustedes les gusta agregar más ingredientes a una ensalada o prefieren dejarla sencilla así como esta? Los leemos en los comentarios. Listo, servimos la ensalada y el aderezo se agrega únicamente en el momento de servir. Este detalle es importante porque así la lechuga se mantiene fresca y crujiente. Esta ensalada es una opción muy buena para acompañar diferentes platos. Queda deliciosa con pollo a la plancha, con pescado, con una pechuga asada o incluso con una carne a la parrilla. Si esta receta les gustó, compartan este video con alguien que disfrute comer saludable. Suscríbanse al canal de las ensaladas, activen la campanita para que no se pierdan ninguna receta y déjennos un me gusta si esta preparación les pareció fácil y deliciosa. Nadie imagina lo deliciosa que queda esta ensalada de mango y pepino con pocos ingredientes. Vea pues, pongan cuidado porque lo que vamos a preparar hoy en el canal de las ensaladas es de esas recetas que sorprenden desde el primer bocado. Iniciamos esta exquisita ensalada con un mango maduro. Entonces, lo primero que hacemos es lavar muy bien el mango. Después de lavarlo, le retiramos toda su piel con cuidado. Luego lo cortamos en rodajas y posteriormente esas rodajas las cortamos en cubos pequeños. Y vea pues, aprovecho para hacer una preguntita. ¿A ustedes les gusta el mango bien maduro y dulce o más bien un poquito firme y ácido para las ensaladas? Cuéntenlo en los comentarios, ¿cierto? Vea pues, no se vaya a ir sin suscribirse que después me lo pierdo entre tanto contenido. Aproveche y dele clic ahí abajito para que sigamos cocinando juntos. Con ese gesto pequeño, usted apoya que esto siga creciendo y que podamos traer más recetas ricas, saludables y para toda la familia. Ahora pasamos a un pepino europeo. Primero lo lavamos muy bien, luego le retiramos su piel para que la textura quede más suave en la preparación. Después lo cortamos en rodajas y esas rodajas las convertimos en cubos medianos. El pepino aporta ese toque crujiente que equilibra perfectamente con la suavidad del mango. Viera usted lo que pesa un video sin comentarios.
Uno siente la cocina vacía. Por eso le pido que escriba un comentario. Cuénteme qué le gusta, qué quiere aprender, o si ya preparó algo de este canal. Para nosotros es más importante de lo que imagina. Seguimos con media cebolla de huevo roja. La cortamos primero en rodajas y luego esas rodajas las cortamos muy finamente. Entre más delgadita quede, más agradable será su sabor dentro de la ensalada. Ahora usamos 2 manzanas verdes. Estas me gustan mucho para este tipo de preparaciones porque aportan una acidez natural que contrasta perfectamente con el dulzor del mango. Además, tienen una textura crocante deliciosa. Las lavamos muy bien, luego las cortamos en rodajas y descartamos el centro o corazón junto con sus semillas. Después las cortamos en cubos pequeños. Esos cubitos le van a dar un contraste espectacular a la ensalada. Y vea pues, aquí va otra preguntita. Cuando preparan ensaladas con fruta, ¿prefieren usar manzana roja o manzana verde? Seguimos con medio manojo de cilantro fresco. Este ingrediente le aporta un aroma muy especial a la ensalada. Primero lo lavamos muy bien y lo desinfectamos correctamente. Luego lo cortamos muy finamente. En una ensaladera agregamos primero la manzana verde, luego el pepino, después el mango, seguimos con la cebolla roja y finalmente el cilantro fresco. Con una cuchara grande mezclamos suavemente hasta que todos los ingredientes se integren bien. Reservamos la ensalada y ahora vamos a preparar el aderezo. En otro recipiente agregamos una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Luego añadimos una cucharada de miel de abejas. Después incorporamos una cucharada de mostaza. Ahora agregamos el jugo de 2 limones, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Batimos todo muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea. Listo, servimos la ensalada y el aderezo se agrega únicamente en el momento de servir. Este detalle es importante porque así mantenemos la frescura y la textura crujiente de todos los ingredientes. Esta preparación queda perfecta para acompañar muchos platos. Va muy bien con pollo a la plancha, pescado, carnes asadas o incluso con una pechuga horneada. Si esta receta les gustó, compartan este video con alguien que disfrute las ensaladas frescas. También pueden dejarnos un me gusta, que eso nos ayuda muchísimo para que más personas descubran estas recetas. La ensalada de lechuga y mango más completa y deliciosa que puedes preparar en muy pocos minutos. Vea pues, hoy les traigo una ensalada que no solo se ve brutal, sino que cuando la probamos nos cambia el día completo. Hágale pues, quédense hasta el final porque el aderezo que vamos a hacer es el que le da ese toque especial que pocos conocen, ¿cierto? Arrancamos con una lechuga romana bien fresca. Esta la lavamos muy bien hoja por hoja. Luego la ponemos a desinfectar en agua con un chorrito de vinagre blanco. Esto es clave pues para eliminar impurezas y dejarla completamente limpia. Seguimos con 250 gramos de tomates cherry. Los lavamos muy bien y también los desinfectamos. Luego los cortamos en mitades. ¿Ustedes prefieren los tomates enteros o también los parten así? Ahora vamos con un mango maduro. Este ingrediente me gusta mucho porque le da ese contraste dulce natural. Lo lavamos bien, le quitamos la cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos medianos. Vea pues, si ya le gustó este pedacito que lleva del video, no deje pasar la oportunidad y suscríbase. Ese clic suyo se siente como una palmada en la espalda que le dice a uno, siga que lo está haciendo bien. Y eso nos motiva montones para seguir trayendo recetas nuevas cada día. Hágale pues, que usted sabe que por aquí siempre hay sabor, alegría y buena energía. Pasamos a un pepino. Este es refrescante, ligero. Lo lavamos muy bien, lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. ¿Y a ustedes cómo les gusta más el pepino? ¿Con cáscara o sin cáscara? Los leo pues. El pepino ayuda a hidratar, es bajo en calorías y perfecto para este tipo de ensaladas. Continuamos con media cebolla de huevo roja. Esta la limpiamos muy bien, retiramos sus capas y hacemos un corte tipo pluma bien delgadito. No se quede solo viendo el video, anímese a participar también. Déjeme un comentario, comparta su idea, su opinión o su antojo. Todo suma y nos ayuda a seguir creciendo y a traer recetas que realmente les gusten. Ahora vamos con un aguacate maduro pero firme. Este sí que es de mis favoritos. Lo abrimos, retiramos la semilla y la cáscara y lo cortamos en cubos medianos. Vea esa cremosidad. Retomamos la lechuga, la escurrimos y la secamos muy bien. Esto es importante para que el aderezo se adhiera mejor. Luego, con las manos bien limpias, la cortamos en tiras no muy delgadas. Vea pues cómo va tomando forma esto. Ahora sí, llegó el momento que muchos estaban esperando. Vamos a combinar todo.
En una ensaladera agregamos el mango, el pepino, los tomates, el aguacate, la cebolla y la lechuga. Y aquí viene algo que le da ese toque completo. Agregamos 250 gramos de pechuga de pollo asada en trozos. Esta es mi favorita porque aporta proteína limpia, nos ayuda a mantenernos saciados. ¿Y a ustedes cómo prefieren el pollo? ¿Asado, a la plancha o desmechado? Comenten pues que los leo. Mezclamos suavemente con una cuchara grande sin maltratar los ingredientes, solo integrando. Vea esos colores, eso ya enamora. Ahora hágale pues que viene el secreto. En otro recipiente preparamos el aderezo. Agregamos el jugo de un limón, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharada de miel de abejas, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra, molida. Batimos muy bien hasta lograr una mezcla suave y homogénea. Y aquí un consejo clave, ponga cuidado, el aderezo lo agregamos solo al momento de servir, para que la lechuga se mantenga fresca y crocante. Servimos, bañamos con el aderezo y listo, a disfrutar. Y vea pues, esta ensalada es perfecta para quienes buscan comer saludable. Es equilibrada, tiene fibra, proteína, grasas buenas y un sabor que no aburre. Bueno pues, si llegaron hasta aquí, ya saben que esta receta vale totalmente la pena. Si les gustó, hágale pues y regálenme un me gusta. Compartan este video con alguien que necesite comer más saludable. Suscríbanse al canal, el canal de las ensaladas. Y déjenme en los comentarios qué le cambiarían o qué otro ingrediente le agregarían, ¿cierto? ¿Les gustó esta combinación o le meterían algo más? Nos vemos en el próximo video. Hágale pues, a comer rico, a cuidarnos y a disfrutar. Que la vida también entra por el plato, vea pues.